Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Dios da bien a quien dice ten. El refrán Dios da bien a quien dice ten encierra una enseñanza profunda relacionada con la gratitud, la disposición a recibir y la humildad con la que se aceptan los dones divinos o las oportunidades que la vida ofrece. Su esencia radica en la idea de que Dios concede bendiciones, prosperidad y bienestar a quienes reconocen y aceptan con gratitud lo que reciben, aunque parezca poco o aunque no llegue en el momento esperado. No es solamente aceptar con las manos abiertas, sino también con el corazón dispuesto a decir ten, como señal de humildad, obediencia y reconocimiento de que todo proviene de lo alto. El refrán también se puede interpretar como un recordatorio de que la actitud del ser humano condiciona la manera en que recibe los bienes divinos. El que dice ten lo hace en señal de aceptación y reconocimiento, mientras que aquel que se resiste, que duda o que se queja constantemente, pierde la oportunidad de recibir lo que estaba destinado para él. En otro nivel, el refrán también enseña que la disposición a recibir y compartir multiplica las bendiciones. Cuando alguien está dispuesto a aceptar lo que Dios le da, y a la vez a compartirlo con los demás, entonces no solo recibe para sí mismo, sino que se convierte en canal de bendiciones para otros. Este refrán no se trata únicamente de la dádiva material, sino del bien espiritual, emocional y moral. Dios da bienestar, paz y fortaleza al corazón que se muestra agradecido y receptivo. Imaginemos la vida de María, una mujer humilde de un pequeño pueblo rural. Desde joven, aprendió a trabajar con esfuerzo en los sembrados y a ayudar a su familia con lo poco que tenían. Aunque la escasez era constante, nunca dejó de decir gracias por cada alimento en su mesa ni de compartir con un vecino necesitado un poco de lo que tenía, aunque fuera apenas un plato de arroz o unas frutas. María siempre repetía una frase: Dios proveerá, aunque sea poquito, con eso me basta. Y en efecto, aunque sus ingresos eran mínimos, siempre encontraba la manera de salir adelante. Un día, un vecino que había observado su generosidad y su disposición a recibir la vida con gratitud, decidió ayudarla discretamente. Ese vecino, que poseía un terreno fértil pero estaba envejecido y sin familia cercana, decidió poner en manos de María parte de sus tierras para que las trabajara. María, sorprendida, aceptó con humildad y con un ten sincero, lleno de lágrimas de gratitud. Lo que empezó siendo una ayuda inesperada, se transformó en una bendición mayor. Con ese terreno, María pudo cultivar más, generar ingresos para su familia y, sobre todo, seguir compartiendo con otros. El pueblo entero fue testigo de cómo una mujer que nunca se negó a aceptar lo que llegaba a su vida, ni dejó de ser agradecida, fue recompensada abundantemente. Esa historia se convirtió en ejemplo de que, efectivamente, Dios da bien a quien dice ten, porque el corazón humilde y receptivo es capaz de multiplicar el bien recibido. Este refrán invita a detenernos y reflexionar sobre la importancia de la gratitud y la disposición a recibir sin resistencia. Muchas veces, los seres humanos esperan grandes milagros, grandes bienes o abundancia inmediata. Pero en la vida, los bienes divinos se presentan de manera gradual, sencilla y hasta disfrazada en pequeñas oportunidades. La persona que sabe decir ten, es decir, que acepta lo poco con agradecimiento, recibe lo mucho en su momento. Lo contrario ocurre con aquel que desprecia lo que le llega, que lo minimiza o que se resiste, pues con esa actitud cierra la puerta a bendiciones más grandes. Otra enseñanza que podemos extraer es que la abundancia no depende únicamente de cuánto se recibe, sino de la actitud con que se recibe. Un corazón agradecido transforma lo pequeño en suficiente, y lo suficiente en abundancia. En el ámbito espiritual, este refrán nos recuerda que la fe es una disposición constante a recibir lo que Dios tiene para nosotros. No siempre es lo que pedimos, pero siempre es lo que necesitamos. Cuando uno aprende a decir ten con humildad, reconoce que lo que llega es para bien, aunque no lo comprenda en ese momento. En el ámbito práctico,
podríamos aplicar este refrán a las oportunidades que se presentan en la vida. A veces, una oferta de trabajo, un consejo, una ayuda económica o incluso una puerta que se abre puede parecer pequeña, pero si se acepta con disposición, puede ser la llave que abre caminos mayores. El refrán también tiene un mensaje de confianza. Dios nunca deja vacío a quien está dispuesto a recibir con gratitud. El que dice ten no lo hace con avaricia, sino con un corazón abierto, consciente de que cada dádiva tiene un propósito. En la vida moderna, muchas personas se frustran porque comparan lo que tienen con lo que otros poseen. Sin embargo, este refrán enseña que el verdadero bien está en la gratitud y la disposición a aceptar con sencillez lo que llega. El que aprende a valorar lo pequeño, está listo para recibir lo grande. Finalmente, podemos concluir que Dios da bien a quien dice ten es un recordatorio de fe, gratitud y humildad. El bien llega no al que reclama con soberbia, sino al que acepta con mansedumbre y sabe multiplicar lo que recibe. El siguiente refrán es: antes que prometas, prevé cómo cumplas. El refrán antes que prometas, prevé cómo cumplas encierra una de las advertencias más sabias de la tradición popular: no te comprometas con palabras que no puedes sostener con hechos. Las promesas tienen un gran peso, ya que no son simples expresiones de deseo, sino declaraciones de compromiso que generan expectativas en otros. Prometer sin pensar es como firmar un contrato sin leerlo, puede traer consecuencias negativas, no solo para quien promete, sino también para quien confía en esas palabras. Este refrán nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad del habla. Las palabras pueden ser dulces, motivadoras e inspiradoras, pero también pueden causar daño cuando no están acompañadas de coherencia y cumplimiento. Por eso, antes de abrir la boca para dar una promesa, lo sabio es prever si realmente se cuenta con los medios, la voluntad, el tiempo y las condiciones para cumplirla. El mensaje también tiene un matiz ético. Prometer sin intención de cumplir equivale a engañar. No es solamente una falta de organización, sino una falta de respeto hacia los demás. En resumen, el refrán enseña que la verdadera honra no está en lo mucho que uno promete, sino en lo que cumple. El prestigio de una persona se mide menos por lo que dice y más por lo que hace. Imaginemos a Julián, un joven emprendedor con grandes sueños de montar un negocio propio. Durante una reunión familiar, lleno de entusiasmo, prometió a su madre que en un año le compraría una casa nueva con las ganancias que esperaba obtener. Su madre, emocionada, lo abrazó y confió plenamente en él. El problema fue que Julián prometió sin calcular realmente lo que requería cumplir. No había hecho un plan financiero, no tenía un fondo de ahorro sólido ni había analizado los riesgos de su proyecto. Simplemente habló desde la emoción del momento. Pasó el tiempo y, lejos de obtener ganancias, Julián enfrentó deudas, fracasos iniciales y dificultades que lo hicieron retroceder. Su madre, aunque lo comprendió, sintió una gran decepción porque había tomado aquella promesa como una certeza. El joven aprendió de manera dolorosa que no basta con tener buenas intenciones, hay que prever la forma de cumplir antes de prometer. Si en lugar de hacer aquella promesa apresurada hubiera dicho: mamá, voy a esforzarme por crecer en mi negocio y, si Dios me lo permite, algún día podré darte una casa, no habría generado expectativas irreales. Este caso refleja la enseñanza del refrán: una promesa incumplida puede herir más que un silencio prudente. La vida está llena de compromisos, acuerdos y palabras que comprometen. En lo cotidiano, prometemos a los hijos, a los padres, a los amigos, en el trabajo y hasta en la vida espiritual. Sin embargo, no siempre dimensionamos el impacto que nuestras promesas tienen sobre los demás. Prometer es relativamente fácil, cumplir es lo difícil. Y la diferencia entre ambas cosas radica en la previsión. El arte de pensar antes de hablar, de calcular antes de comprometerse, de discernir antes de ilusionar a alguien. Un aspecto clave es que la promesa incumplida erosiona la confianza.
Cuando alguien promete y no cumple, las personas dejan de confiar en su palabra. Y la confianza, una vez rota, es difícil de recuperar. Así, alguien puede perder credibilidad, prestigio e incluso relaciones valiosas por no prever cómo cumplir lo que prometió. Este refrán también tiene vigencia en la vida profesional y social. Políticos que prometen lo imposible, empresas que prometen servicios que no pueden dar, jefes que prometen ascensos que nunca llegan. Todo esto genera frustración, enojo y desconfianza. La sabiduría popular nos recuerda que es preferible hacer menos promesas y cumplirlas, que hablar mucho y defraudar. Otro elemento importante es el valor de la honestidad y la humildad. No hay vergüenza en reconocer, no puedo prometerte esto ahora. Al contrario, eso demuestra madurez y responsabilidad. El verdadero error está en prometer lo que no está en nuestras manos. En el plano espiritual, este refrán recuerda que también ante Dios nuestras palabras cuentan. Hacer votos o promesas sin prever la capacidad de cumplirlos no solo es irresponsable, sino que también es un signo de inmadurez en la fe. Dios valora más la sinceridad de un corazón prudente que la grandilocuencia de promesas vacías. Finalmente, la reflexión más profunda que deja este refrán es que la integridad personal se construye en la coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple. Una persona puede tener carencias materiales, pero si su palabra es firme y confiable, posee un tesoro invaluable, el respeto de los demás. En conclusión, antes que prometas, prevé cómo cumplas es un llamado a la prudencia, a la responsabilidad y a la coherencia. Porque prometer sin prever es sembrar desconfianza, pero prometer con previsión y cumplir es sembrar respeto y admiración. El siguiente refrán es: lo ignorado, ni agradecido ni pagado. El refrán lo ignorado, ni agradecido ni pagado encierra una verdad que atraviesa tanto la vida cotidiana como las relaciones humanas más profundas. Su sentido nos recuerda que cuando las acciones, favores, ayudas o sacrificios que alguien realiza pasan desapercibidos, es decir, son ignorados, tampoco generan agradecimiento ni retribución. Es un recordatorio de la condición humana. Las personas solo pueden valorar lo que conocen o reconocen. Si un esfuerzo queda oculto, si una ayuda no se comunica o si un sacrificio no se percibe, es natural que no se genere gratitud ni compensación. El refrán no pretende fomentar la vanidad ni el deseo de reconocimiento en exceso, sino advertir que, en la práctica, los actos invisibles son fácilmente olvidados. Es como trabajar en silencio en una empresa sin que nadie sepa lo que haces, aunque el esfuerzo sea grande. Si no se comunica ni se percibe, será como si no existiera para los demás. También refleja una cierta dureza de la realidad, no basta con hacer el bien. También es necesario que ese bien sea visto o comprendido para generar agradecimiento. Esto no significa que todo acto deba hacerse por recompensa, pero sí que la naturaleza social del ser humano responde al reconocimiento. En esencia, el refrán enseña dos grandes lecciones: que quien hace el bien no debe esperar gratitud si su acción pasa inadvertida. Y que conviene valorar más allá de lo visible, porque muchos sacrificios ocurren en silencio y merecen agradecimiento, aunque no se vean fácilmente. Pensemos en la historia de Claudia, una mujer que durante años sostuvo a su familia con múltiples sacrificios silenciosos. Su esposo había perdido el empleo y sus dos hijos estaban aún en la universidad. Claudia decidió tomar horas extra en su trabajo como enfermera, aceptar guardias nocturnas y renunciar a muchas cosas personales para asegurar que en su casa no faltara lo esencial. Muchas veces, mientras todos dormían, ella estaba en hospitales enfrentando noches difíciles, lidiando con emergencias y cansancio extremo. Llegaba al amanecer, preparaba desayuno para la familia y, sin que nadie lo notara, apenas lograba dormir unas pocas horas antes de volver al trabajo. Sin embargo, como su familia solo veía que había comida en la mesa, ropa limpia y estabilidad, no eran conscientes del sacrificio real que ella hacía. Nunca escuchaba un gracias profundo, ni veía gestos de retribución,
no porque su familia fuera ingrata, sino porque simplemente ignoraban la magnitud de lo que ocurría detrás. Un día, cuando Claudia enfermó y tuvo que descansar, la familia se enfrentó a la realidad. Comprendieron que todo lo que habían tenido durante años había sido gracias a su esfuerzo silencioso. Fue entonces cuando empezaron a valorar, agradecer y reconocer lo que antes habían pasado por alto. Este caso muestra claramente la enseñanza del refrán: lo ignorado, ni agradecido ni pagado. Mientras los sacrificios de Claudia fueron invisibles, no despertaron gratitud ni reconocimiento. Solo al hacerse visibles se convirtieron en objeto de agradecimiento. Este refrán nos lleva a reflexionar sobre dos planos, el de quien da y el de quien recibe. Desde la perspectiva de quien da, es un llamado a la humildad y a la madurez. Si uno realiza un acto de bondad, sacrificio o ayuda, debe aceptar que no siempre será reconocido o agradecido. De hecho, muchas veces el verdadero valor de la acción está en hacerla sin esperar retribución. Hacer el bien debería ser un acto de convicción, no de búsqueda de aplausos. Sin embargo, desde la perspectiva de quien recibe, este refrán es una advertencia. No ignores lo que otros hacen por ti, aunque no lo veas claramente. Muchos padres, amigos, maestros, parejas o compañeros hacen sacrificios silenciosos. Ser ciego a esos esfuerzos es un camino directo a la ingratitud. En la vida laboral, este refrán cobra especial importancia. Un jefe que ignora el esfuerzo de sus empleados corre el riesgo de tener un equipo desmotivado. Cuando el trabajo extra o el talento no son reconocidos, difícilmente serán agradecidos o compensados. De allí surge la importancia de visibilizar los aportes. En la familia, sucede algo similar. Muchos hijos ignoran los sacrificios de sus padres hasta que crecen y enfrentan responsabilidades. Y entonces descubren que aquello que nunca agradecieron, porque lo daban por hecho, merecía todo su reconocimiento. El refrán también guarda una dimensión espiritual. Muchas personas creen que solo los grandes actos de fe o de bondad tienen valor, pero la verdad es que Dios ve lo que el ser humano ignora. Lo que los hombres no agradecen, Dios lo valora, lo que los demás no pagan, Él lo recompensa. Desde esta óptica, el refrán nos recuerda que el ser humano puede ignorar, pero la justicia divina nunca lo hace. Otra reflexión interesante es que, en la vida social, el reconocimiento es también un acto de justicia. Si vemos que alguien trabaja, se sacrifica o contribuye, no podemos ignorarlo. La ingratitud nace muchas veces del descuido, del no mirar más allá de lo evidente. Por eso, este refrán puede convertirse en una invitación doble. A dar sin esperar, y a agradecer incluso lo invisible. El equilibrio entre ambas cosas fortalece las relaciones humanas, evita decepciones y nos hace más conscientes de lo que otros aportan. En conclusión, lo ignorado, ni agradecido ni pagado es una lección de realismo y de justicia. Nos recuerda que los actos invisibles son fácilmente olvidados, y nos reta a vivir con gratitud, reconociendo no solo lo evidente, sino también lo oculto. Porque detrás de cada logro personal o colectivo, casi siempre hay sacrificios callados que merecen ser valorados. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.